En Photoshop, una de las operaciones que tenemos que hacer constantemente es seleccionar, ya sea para aplicar un efecto, una corrección, para preservar una zona, para copiar parte de una imagen en otra imagen, para cualquier prácticamente circunstancia que tengamos que hacer a una zona, tendremos que seleccionar esa zona o seleccionar la zona contraria e invertir la selección. Por lo tanto, dominar las selecciones con Photoshop es muy importante. Vamos a ver unas cuantas opciones de selección básicas y algunas avanzadas. Empezaremos con una fotografía muy fácil. Vamos al archivo Abrir y seleccionaremos este reloj. Lo abrimos directamente en Photoshop y en función de la versión que tengamos de Photoshop veremos que tenemos varias maneras de seleccionar. Fíjate que tenemos una opción directamente en el menú superior que dice Selección. Podemos decir todo y selecciona toda la imagen, pero no es lo que quiero. Yo quiero el reloj solamente, por lo tanto no me interesa. Volvemos al menú superior Selección, Deseleccionar para anular la selección. Volvemos a mirar opciones. Gama de colores. Puede ser muy interesante cuando el color principal de un objeto, por ejemplo, es azul y el resto de imagen es rojo. Pues es muy fácil seleccionarlo por el color para conseguir esa selección. Pero en este caso tampoco. Otro método sería en selección, área de enfoque, pero ha de estar todo con una nitidez brutal. Cualquier área de la imagen que no sea perfectamente nítida nos creará agujeros y estos agujeros serán una selección imperfecta. Podemos jugar con las opciones de selección, pero fíjate que es difícil que haga bien la selección y que no incluya, por ejemplo, el reflejo. Todo esto lo podemos enviar a una máscara de capa que nos muestra la selección. No está mal, tampoco es perfecto, pero es una selección bastante bien hecha. Pero si vamos al detalle, veremos que hay zonas que no son correctas. En fotografía de producto es muy habitual aplicar un fondo blanco, pero puede ser fondo blanco o puede ser un fondo de otro color. Si aplicamos después de realizar una selección un fondo de otro color y vemos partes que son irregulares, veremos que la selección no es lo perfecta que creíamos. Vamos a crear una capa, vamos a buscar la herramienta que está escondida del bote de pintura y vamos a aplicarle, por ejemplo, el color negro. Colocamos esta capa negra por debajo de la selección y ya estamos viendo que esta selección es bastante peor de lo que parecía. Si este fondo fuera blanco, al invertirlo, cuela bastante, pero no es muy fino. Con lo cual veremos que esto está muy pixelado. Fíjate, esta selección, aparece un trocito de la sombra, con lo cual las herramientas automáticas muchas veces fallan bastante más de lo que parecen, aunque hay formas de perfeccionar que ahora también veremos. De momento escondemos esta capa de fondo y esta máscara que hemos creado a partir de la herramienta de selección por enfoque la desechamos, la tiramos a la papelera. Eliminamos la máscara, nos dice si la queremos aplicar antes de borrar, le decimos que no, que solo eliminar para recuperar la imagen original. Volvemos a tener la imagen original. Vamos a buscar otra forma de seleccionar. Sujeto. Esto ha aparecido también en las últimas versiones. Si tienes la versión más antigua de Photoshop, no lo encontrarás. Esto intenta usar la inteligencia artificial. Intenta averiguar qué es lo más destacado, lo más diferente de la imagen y intenta seleccionarlo. Si esta selección está bien hecha, al crear una máscara, teniendo esta selección, si pulsamos en crear máscara, automáticamente nos crea una máscara ocultando todo lo que quede fuera de la selección. Si es el contrario de lo que quiero hacer, lo único que tengo que hacer es seleccionar la máscara e invertirla. Fíjate que ahora vamos a activar la capa fondo y esta opción, sin ser perfecta, es mucho mejor que la anterior. Ha hecho un trabajo bastante más fino, porque esta opción, usando inteligencia artificial, trabaja mucho mejor que las opciones automáticas que ha tenido siempre Photoshop, que no han sido nunca muy buenas. Pero te decía que hay una forma de perfeccionar las selecciones. Vamos a deshacer pasos atrás. Aquí es donde nos habíamos quedado. Si quieres, desactivamos la selección y volvemos a hacer selección, sujeto, y lo hace automáticamente. En lugar de conformarnos
con este ajuste y a crear la máscara, vamos a hacer un paso intermedio. Vamos a la opción selección y le decimos seleccionar y aplicar máscara. Esta máscara puede aparecer en un color o en otro en función del color que selecciones, y esto nos muestra la máscara de este color. La gracia no es que veamos la máscara de color. Esto en lecciones anteriores hemos visto el atajo de teclado para poderlo ver. La gracia está en los ajustes de perfeccionamiento global. Vamos a ampliar un poco esta selección y fíjate que tengo suavizado, suavizar, contraste y desplazamiento de borde. Desplazamiento de borde, que es lo principal, fíjate que lo que hace es expandir la selección hacia afuera o al revés, expandirla hacia adentro. La gracia está en comernos un poco el objeto o producto que estamos seleccionando para que no se vean bordes y suavizar ligeramente esta selección para que no se vea pixelado. Con estas opciones, enviando esta selección a una máscara de capa, conseguimos una máscara ya aplicada, pero mucho más refinada, más fina que la que conseguíamos directamente. Vamos a activar ahora la capa negra y fíjate cómo esta selección es prácticamente perfecta. Es suave, no vemos pixelado y nos funciona perfectamente con esta imagen en un fondo negro o en un fondo blanco. Con lo cual es una forma muy fácil de poder trabajar. Pero no siempre va a ser todo tan fácil. Vamos a borrar de nuevo esta máscara, eliminamos y desactivamos la capa de fondo. Es decir, volvemos a la imagen original. Si estas opciones automáticas no nos funcionan automáticamente y nos dan un resultado satisfactorio, tenemos que usar otras herramientas de selección. Empezamos también por las más fáciles. Primero tenemos la herramienta marco rectangular o marco elíptico. Si es rectangular, nos permite hacer una selección cuadrada o rectangular. Si seleccionamos marco elíptico, nos permitirá hacer una redonda o una elipse. Si queremos que sea una redonda perfecta, pulsando la tecla mayúscula y estirando, conseguiremos una redonda perfecta. Podría pensar que esto va a ir perfecto porque el reloj es redondo, pero es redondo, pero está perfectamente perpendicular al plano de la cámara y está completamente centrado. Lo más probable es que sea redondo, pero no sea perfectamente redondo. Entonces, esta forma de selección, lo más probable es que no nos funcione tampoco. Tenemos las opciones automáticas. Herramienta de selección de objetos. Esta también está en las últimas versiones, también se basa en inteligencia artificial. Se basa en hacer un recuadro a la zona que contiene el objeto que queremos seleccionar, el objeto, la persona o lo que sea, donde tiene que encontrar el objeto. Y realmente lo hace igual de bien, o más o menos igual de bien, que selección sujeto. Es el mismo concepto. Lo único que si en una fotografía, por ejemplo, hay un grupo de personas y hay 5 caras, y yo solo quiero seleccionar la cara de una persona que ha quedado oscura para darle más luminosidad, por ejemplo, la opción de selección sujeto no va a saber cuál es la cara que a mí me interesa. En cambio, si voy a seleccionar herramientas, selección de objetos, y selecciono el área que solo contiene una cara, sí que es mucho más fácil que haga una selección más o menos bien hecha. Vale. Esta opción también es bastante fácil, bastante práctica, pero no siempre funciona bien. Y si tengo una versión anterior de Photoshop, no la voy a tener. Vamos a más opciones. Herramienta varita mágica, la clásica herramienta de toda la vida de Photoshop de selección automática. Esta herramienta se basa en seleccionar un valor e intenta buscar valores con una cierta tolerancia iguales dentro de la foto. Como el reloj tiene unos valores metalizados más claros y más oscuros, van a tener mucho cambio. Pero en cambio puede ser mucho más fácil seleccionar el fondo que el reloj y después invertir la selección. Vamos a seleccionar el fondo y selecciona el blanco y valores claritos que no son blancos, porque la tolerancia está al 50%. Si en lugar del 50% le pongo, por ejemplo, al 15%, deseleccionamos, volvemos a hacer clic y esta selección ya es más fina.
incluye parte de la sombra que no está bien, del reflejo. Vale, vamos a aumentar, por ejemplo, a 25%. Desactivamos la selección y volvemos a hacer clic. Está mejor el reflejo, pero el objeto ya no está tan bien. Vale, pues tenemos que ir buscando valores intermedios hasta encontrar el mejor valor. Vale. Esto no estaría mal, aunque tampoco es que sea la panacea, pero tendría que arreglar esta zona. Con lo cual puedo jugar con otra herramienta que es el lazo poligonal. Siempre usando herramientas muy sencillas. Vale. Vamos a probar primero otra herramienta y después volveremos a esta. Vamos a buscar herramienta de selección rápida. Desactivamos la selección y esto se trata de buscar una zona, hacer clic y sin soltar el ratón, el botón del ratón, vamos arrastrando para ir cogiendo valores vecinales que sean contiguos con un valor más o menos aproximado al mismo que estamos seleccionando. Esta opción para esta foto es mucho más práctica, me hace la selección mucho más rápida, mejor que la varita mágica, por ejemplo. Pero no todas las imágenes me va a funcionar igual. Aquí tengo mucho contraste. Hay unas zonas que son ya un poco delicadas, que también son claritas, pero continúan teniendo un cierto contraste. Si no lo tuviera, no me funcionaría igual de bien. Vale, pues ya ves que es otra opción de selección más o menos fácil en función de la fotografía. Volvemos a la versión anterior que te comentaba. Con la varita mágica, la herramienta más simple de selección automática, hemos hecho esta selección antes. Y te decía que podíamos quitar una zona que no nos interesa, usando otra herramienta de selección. Porque en Photoshop podemos seleccionar una parte con una herramienta y añadir o quitar más zonas seleccionadas, o de la selección, añadir selecciones o quitar selecciones con la misma herramienta o con otras herramientas. No tiene que ser siempre la misma con la que hemos empezado. La herramienta del lazo poligonal me permite añadir una selección o quitar una selección. Fíjate que ahora, si pulso directamente sobre la imagen, se cargará la selección que tiene activa en este momento. Si yo lo que quiero es añadir más zona a la selección, piensa que estamos seleccionando la parte blanca. Por lo tanto, no tenemos que quitar selección. En este caso tenemos que añadir selección. Añadir esta zona del reflejo a la selección. Pues pulsamos la tecla mayúsculas y esto convierte el cursor en una cruz con un símbolo más, que nos indica que va a añadir. Y en cualquier zona que ya esté dentro de la selección hacemos clic y vamos acercándonos haciendo clic cada vez más a la zona que está mal. Y vamos haciendo clics cortitos hasta coger toda esta zona. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta selección y ya hemos añadido esta parte que estaba fuera. Igual que hemos añadido, podemos quitar, en lugar de la tecla mayúsculas, con la tecla Alt en PC, opción en Mac, el símbolo es negativo. Si queremos quitar selección, lo que haríamos, imagínate por ejemplo que aquí hay un mando de distancia o cualquier elemento, pues pulsando la tecla Alt en PC, opción en Mac, podríamos ir a buscar la pieza que tuviéramos que quitar y quitaríamos esta zona de selección. Si me doy cuenta de que me he equivocado, simplemente tecla mayúsculas, vuelvo a cambiar la opción de selección a más y externamente englobo esta zona para volverla a incluir dentro de la selección, con lo cual ya ves que añadir o restar selecciones es bastante fácil, aunque es una herramienta que es simple, pero no es perfecta. Las curvas, por ejemplo, no las hace nada bien. Bueno, ahora tendría esta selección, tendría que perfeccionar la selección otra vez, con selección, seleccionar y aplicar máscara y crear esa máscara para poder hacer esa selección. Desactivamos la selección y aún tenemos más opciones. Tenemos herramienta lazo, que es a mano alzada. Hago una selección, es muy chapucero y el resultado suele ser muy malo, pero para hacer una selección muy rápida, muy tosca,
pues puede ser suficiente. Herramienta lazo poligonal, ya lo hemos visto, vamos haciendo clic, clic, clic hasta cerrar la selección con la forma que queramos. Siempre es poligonal, siempre es líneas rectas. Y después tenemos la herramienta lazo magnético. Lazo magnético nos permite, siempre y cuando tengamos un alto contraste, hacer clic y él solo va colocando diferentes puntos para intentar conseguir líneas rectas o curvas mientras voy resiguiendo el trazado. Si voy a una zona que tiene poco contraste, el resultado será poco preciso. Fijaos que este resultado, si hay mucho contraste, insisto, da un resultado bastante correcto, con una herramienta relativamente fácil de usar. La precisión no es que sea muy buena, pero me permite hacer selecciones sin grandes complicaciones siempre y cuando tenga un alto contraste. Vamos continuando. Vale, y cerramos la selección. Ya tendríamos otra forma de seleccionar realizada. Vamos a buscar otra imagen para hacer otro tipo de selecciones. Seleccionamos este ojo, abrimos la imagen. Imagínate que quiero seleccionar el iris del ojo y quiero hacer cualquier ajuste directamente. Puedo usar directamente las máscaras para seleccionarlo. Si lo que quiero es modificar el valor de luz, de color, pues podemos aplicar una capa de ajuste de lo que queramos, de tono de saturación, por ejemplo, y con esta máscara vamos al pincel, color negro, hacemos clic en la máscara, pero manteniendo pulsada antes la tecla mayúsculas y Alt en PC, o la tecla mayúsculas y opción en Mac, hacemos clic en máscara, y ahora cuando pintamos en color negro, vamos a ver la máscara en color rojo. Seleccionamos. Ya hemos seleccionado con la máscara una zona. ¿Pero qué sucede? Que el ajuste que yo quiero realizar actúa en el blanco, no en el negro, y esta máscara está al revés. Si yo ahora me voy a la herramienta tono saturación y le quito saturación o aumento saturación, lo que estoy haciendo es modificando la piel. Yo lo que quiero es modificar el iris. Pues lo que tengo que hacer es la máscara, simplemente invertirla. ¿Por qué no lo he hecho al revés y he pintado todo en negro menos el iris? Porque tardo más tiempo. Entonces siempre voy a intentar invertir el mínimo tiempo posible, de forma no destructiva y aprovechando al máximo los recursos. Es mucho más rápido pintar el iris e invertir la máscara que pintarlo todo y ya tenerlo bien, pero pasarme más tiempo haciendo esa selección. Vale, ahora que ya lo tengo, me voy a la herramienta y modifico la saturación, el color, lo que necesite en esta zona. Fíjate que otra forma de seleccionar para aplicar un ajuste es realizar una máscara. Con el propio pincel lo puedo realizar de una forma tremendamente rápida y fácil. Vamos a opciones más complicadas. Yo ahora quiero seleccionar el globo ocular, toda la parte interna del ojo, sin contar la piel. ¿Cómo hago esta selección? Lo puedo hacer con pincel, pero si quiero que esto sea una precisión muy medida, tengo que usar una herramienta de más precisión. Eso, por ejemplo, pasa mucho con publicidad o con producto. Cuando tengo un elemento con unas aristas, con unos ángulos muy marcados y no puedo pasarme nada hacia el exterior, tengo que tener un control muy preciso de las zonas que estoy seleccionando. O, por ejemplo, fotografía de producto o fotografía de producto de e-commerce, eliminar un fondo. Vamos a hacerlo. Vamos a usar una fotografía de producto. Abrimos directamente la imagen en Photoshop. Está la marca desenfocada para no entrar a pedir permisos a las marcas. Vale, tenemos que eliminar el fondo. ¿Cómo eliminamos el fondo de esta fotografía? Podemos buscar, por ejemplo, la mejor opción que nos ha salido hasta el momento, que es selección sujeto. Y la ha hecho bastante bien. Pero supongamos que o no tenemos esta versión de Photoshop que contiene esta opción, o no, el resultado no es tan fino. Vale, pues
la opción, la herramienta ideal para conseguirlo es usar la herramienta pluma. La herramienta pluma, como nos enseña el gráfico, nos permite poner un punto, otro punto y crear lo que se le llaman anclas que crean curvas. Vamos a hacerlo muy simple. Lo que vamos a hacer es un trazado. Cuando nosotros básicamente queremos trabajar con la pluma, ponemos un punto, otro punto, los que queramos y cerramos, lo cual es muy parecido a usar el lazo poligonal, pero con la diferencia que aquí podemos crear curvas y podemos editar el trazado que vamos a realizar, cosa que no podemos hacer con el lazo. Podemos añadir o restar partes de la selección, pero no podemos modificar la selección. Aquí sí. Fíjate que, por ejemplo, si este punto no es correcto, pulsando la tecla Opción en Mac o Control en PC, pulsamos en el punto y podemos modificar su posición. Con lo cual es bastante fácil poder trabajar con esta herramienta. Vamos a ampliar. Fijaos que cualquier punto, esto es un punto que se le llama un punto de esquina, es decir, que no tiene curva. Pero si este punto pulso el botón Alt en PC o Opción en Mac y estiro sobre este punto, fijaos que aparecen dos líneas. Estos se llaman tiradores o manejadores. Y me permite, sin soltar la tecla Alt, crear una línea recta o una línea curva. Con lo cual, cada línea tiene su tirador, o puede tener su tirador o manejador. Si el manejador coincide con la línea, el principio de esta línea será recta. Si el manejador final también coincide con la línea, tengo una línea recta. Pero si el manejador lo desplazo hacia una dirección, hace como un efecto imán y estira esta línea creando una curva. Cuanto más estire este manejador, más fuerza hará sobre esta curva. Cuanto más largo sea, más amplia será el efecto de esta curva. En este caso tenemos un panel que es trazados. Si no lo encuentras, vamos a ventana, trazados, y lo tendrás visible. Y fíjate que estamos creando lo que se le llama un trazado de trabajo. Si no me interesa, lo tiro a la papelera y lo borro. Vale, vamos a crear un trazado nuevo. Y vamos a empezar por una esquina. Ampliamos la imagen y con la barra de espacio tenemos la mano, nos desplazamos para ir a buscar una esquina. Vale, empezaremos, por ejemplo, desde esta esquina, con la herramienta pluma seleccionada. Hacemos clic directamente, botón izquierdo. Fíjate que automáticamente ya me ha creado un trazado de trabajo, que de momento solo contiene un punto. Y tengo una línea que será la línea recta o curva que voy a crear. Vale, ahora quiero una línea recta. Donde termina esta línea hago un punto. Si tengo que hacer una curva y ya la quiero hacer directamente, si estiro siempre voy a hacer una línea recta. Es decir, hago clic, estiro, hago clic, estiro, hago clic, estiro, siempre voy a hacer de punto a punto líneas rectas. Solo voy a crear curvas si hago clic y arrastro. He hecho clic, he creado un punto y estiro los manejadores, estiro los tiradores para crear curvas. Con lo cual puedo decir, vale, pues ya tengo esta curva hecha, ya me va bien, y ahora con la tecla Alt, en PC, Opción en Mac, estiro el manejador, el tirador, para continuar esta línea, pero ahora de forma recta. Nos desplazamos con la barra de espacio hacia arriba, suelto la barra de espacio y hago clic para hacer otro punto. ¿Me interesa hacer curva? No, porque esto sería más o menos recto. O a lo mejor un poquito sí. Bueno, pues si solo quiero un manejador, porque esta parte anterior de la línea debe ser recta y solo me interesa crear curva en la parte siguiente, lo que voy a hacer es pulsar la tecla Alt, hago clic en el punto y estiro. Esto consigue estirar un manejador para continuar esta línea. Este manejador, por experiencia, ya sabrás cómo lo tienes que poner. Al principio dudarás, pero lo puedes editar, con lo cual no hay mayor problema. Si lo pongo directamente recto en la dirección donde irá el otro punto, creará una línea recta. Todo lo que lo vaya separando creará una línea curva.
Vale, pues por ejemplo lo pongo así y ahora hago otro clic para crear otro punto. Si estiro directamente voy a crear los dos manejadores. Si no los quiero, vuelvo hacia adentro para conservarlos rectos. Vale, aquí tengo de nuevo una cierta curva y ahora por ejemplo no sé cómo va, pues me olvido de los manejadores y después ya lo crearé. Hago clic de punta a punta y después ya crearé la curva. Vuelvo a tirar una línea recta y siempre que pueda hacer rectas, porque hay poca curva y poniendo varios puntitos haré pequeñas líneas rectas que parecerán que sean curvas, me voy a ahorrar hacer curvas, va a ser más rápido. Vale, desplazo hacia abajo, hago de nuevo clic para ir colocando los diferentes puntos. Y aquí volvemos a lo mismo. Si no sé cómo hacer la curva, me voy al punto siguiente y en este caso he cerrado el trazado. Ya lo tengo, pero tengo dos líneas que no están bien. Esta línea debe ser curva y esta línea de aquí también debe ser curva, pero no lo son. Vale, ¿qué necesito? Crear esos tiradores, esos manejadores para estirar estas líneas y conseguir que sean curvas. Pues recuerda que con la tecla Alt en PC, opción en Mac, en un punto, hago clic en el punto y estiro. Ahora tengo los manejadores. Este lo dejo para que sea recto y este otro para que vaya creando esta curva. Estirando desde este lado la curva ya queda bien, no hace falta que toque el otro extremo. Si ya queda bien, no es necesario. Si me queda un poco de espacio y quiero mover solo este punto, con la tecla Control en PC, opción en Mac, pulso en el punto, me aseguro que este queda azul y los demás quedan en blanco, porque eso me indica que solo está este punto movible, y lo desplazo. Ya lo tengo solucionado. Vamos a desplazarnos a la otra línea que no estaba bien. Tenemos un punto que crea una línea recta, otro punto que crea otra línea recta. Esto no es correcto. Vamos a la tecla Alt, cogemos el tirador y buscamos el principio de esta curva. Me voy al otro punto, tecla Alt, vamos a buscar el manejador y lo estiramos para conseguir la otra curva. Si esta parte intermedia está demasiado salida y no consigo dejarlo bien con los dos tiradores, lo más probable es que me faltará otro punto de control. Fíjate que al ponerme encima de la línea directamente con la herramienta pluma seleccionada, ya me sale el símbolo de la herramienta pluma y el símbolo más, lo cual indica que creará un punto más. Creo este punto y ahora si quiero mover este punto, recuerda que haciendo clic con la tecla Comando, opción en Mac, en el punto, asegurándome que los demás puntos quedan en blanco, puedo desplazar solo este punto. Ya tengo este trazado. Una opción interesante es guardar este trazado de trabajo como trazado 1, como un nuevo trazado, con un trazado con otro nombre. Porque si ahora empiezo a trabajar y modifico algo, tenga este trazado de forma independiente en el archivo. Si tengo varios elementos, que al crearlo no me modifique este trazado. Entonces siempre es una buena costumbre cuando termino un trazado enviarlo a trazado nuevo y ahora ya es el trazado 1, ya no es el trazado de trabajo predeterminado del programa. Ya lo tengo guardado. Este paso es opcional, aunque si trabajas de forma profesional es recomendable que lo hagas. Pero ahora tengo que convertirlo en una selección y refinarla. Para convertir el trazado en una selección, seleccionamos el trazado, si no está seleccionado, y pulsamos cargar el trazado como una selección, esta redondita con una línea de puntos. Esto lo que hace es convertir este trazado en la selección. Ahora vamos al menú superior Selección, seleccionar y aplicar máscara, volvemos a trabajar con desplazamiento de borde y los suavizados. De nuevo fíjate que si ampliamos el desplazamiento de borde, cogeremos una zona exterior del producto. Lo que nos interesa es al revés, comernos un poco el producto hacia adentro para asegurarnos que no aparece nada fuera de la selección que no sea el propio producto. Jugamos con suavizado, suavizar contraste para conseguir que los bordes sean suaves
y tenga un cierto desvanecimiento para que el borde o el fin del producto quede suave. Lo enviamos a máscara de capa y fíjate que ahora ya tengo el producto con su máscara vinculada. Si quiero ver si esto funciona correctamente, de nuevo creamos una capa, la arrastramos por debajo, seleccionamos la herramienta bote de pintura, color blanco principal, y fíjate que el producto queda perfecto, limpio y recortado respecto al fondo. Si en lugar de blanco va a un fondo negro, invertimos el color y continúa funcionando perfectamente. Lo habitual en fotografía de producto sería crear esta máscara que recorta el fondo, nos deja el producto limpio y le aplicaríamos una pequeña sombra por debajo para que no parezca que el producto está flotando. Y ya tendríamos la selección hecha. Fíjate que hemos usado una herramienta de selección como la pluma, más avanzada, más precisa sobre todo, aunque más complicada, necesita práctica para dominarla, que nos permite modificar la selección y hacer una selección realmente muy precisa. Pero a la vez es una selección editable, con lo cual puedo modificar si no acaba de ser lo precisa que necesitaría. En productos complicados, imagínate por ejemplo una bicicleta donde cada radio de la rueda lo tenemos que seleccionarlo todo de una forma precisa es muy complicado y muy entretenido, con lo cual necesitamos una herramienta, si no funcionan las automáticas, realmente que nos dé un nivel de precisión muy elevado. Aparte de estas técnicas hay muchas técnicas más de selección, por ejemplo usando los canales, convirtiéndolos a máscaras, contrastándolos para conseguir, por ejemplo, transparencias, o cuando estamos fotografiando un retrato, el pelo hay zonas donde se ve el fondo y donde no se ve el fondo, pues hay muchas más técnicas de selección. Pero estas son las más generales, ya hemos visto unas muy básicas y otras bastante más avanzadas. Pero por último te voy a dar un pequeño bonus. Vamos a ver otra de las opciones que ha aparecido recientemente en Photoshop para hacer selecciones, en este caso de cielos. Vamos a seleccionar una fotografía, abrimos en Photoshop y fíjate que esta fotografía tiene un cielo blanco, no tiene nada de detalle. El cielo, la información del cielo se ha perdido completamente. Puede ser un día nuboso, puede ser que tengas exceso de luz, por el motivo que sea, no tienes detalle. Tenemos una opción de selección que es cielo. Esta opción nos permite seleccionar directamente el cielo para sustituirlo o para eliminarlo o para ponerle otra imagen por debajo o diferente. Con esta selección creamos, por ejemplo, una máscara. En este caso nos ha creado una máscara inversa. Pues invertimos la máscara y ya tenemos esta opción hecha. Ahora vamos a Archivo, Colocar elemento incrustado. Vamos a buscar un cielo, lo colocamos, aceptamos, vamos a colocarlo por debajo de la imagen y ahora con la herramienta de mover lo levantamos. Ya tenemos el cielo colocado, de una forma bastante fácil. Pero aún hay otra forma de sustituir el cielo con una herramienta específica también en las nuevas versiones. Vamos al menú superior Edición y fíjate que tenemos en las últimas versiones la opción Sustitución de cielo, ya pensado especialmente para eso. Y aquí me va a ofrecer diferentes opciones, diferentes imágenes. Pueden ser imágenes que yo tengo cargadas o imágenes que tiene directamente Photoshop por defecto. Por ejemplo, este cielo. Ya lo tenemos seleccionado el cielo. Fíjate que automáticamente ya me lo está colocando. Puedo jugar con el desplazamiento del borde, la transición de los bordes para hacerlo más integrado o menos integrado con la foto, pero fíjate que aquí me está fallando la integración de este cielo porque este está comiendo parte del edificio. También puedo tocar ligeramente las propiedades del cielo, la escala de la imagen, hacerlo más grande o más pequeña, voltear la imagen, y todo esto lo puedo enviar a una capa duplicada ya cerrada o a nuevas capas, que es lo ideal. Le digo OK y fíjate que lo que acaba de hacer es crearme una carpeta, lo tengo aquí, una carpeta no deja de ser un grupo de capas
que puedo englobar dentro de un concepto, que es una carpeta. Vale. Dentro de esta carpeta hay varias opciones: la foto del cielo, un valor de iluminación que estoy aplicando, esto tiene sus máscaras, y después también tiene aplicado un brillo, una temperatura de color que he modificado, el propio cielo, el valor de luminosidad y el color frontal para que también se integre en el resto de la imagen. Todo esto me lo hace de una forma muy rápida, y si tengo un problema con el cielo específicamente, tengo esta herramienta en las últimas versiones que me permite sustituirlo. Lo selecciona y lo sustituye directamente. Y si no me acaba de convencer, esta zona no acaba de quedar bien, cojo el propio grupo y también le puedo aplicar una máscara a los grupos. Con lo cual ahora simplemente tendría que ir a buscar estas zonas, adivina, con un pincel de color negro, y recuperaría las partes que no haya seleccionado bien. Si me paso, siempre tengo el recurso de invertir el pincel y volver a repetir. Con lo cual podría ir, vamos a hacer un pincel negro. Cuando quiero que esto quede más sutil y no quiero trabajar tanto, hay un truco rápido que es hacer un pincel grande y suave, pero buscando una opacidad baja. Con lo cual conseguiré que el efecto sea claro, se vea bien aplicado. Ahora me he pasado. Así lo veo mucho mejor, pero no pierdo tanto tiempo integrando el efecto. Cuanto más tiempo invierta, mejor resultado voy a tener. Pero no se trata de que sea perfecto si esta imagen va a ir a un tamaño pequeño. Si va a ir a un tamaño grande, sí. Pero siempre tengo que trabajar en función del destino que voy a realizar esa imagen. Si esta imagen va a Instagram, con poco más que esto, aquí ya no hace falta, veo que la integración ya queda bien. Vale. Pues con esto, incluso vamos a subirlo más para asegurarnos. Vale. Pues con esto ya tiene más que suficiente. Pero si quiero hacer una ampliación de 1 metro por 2, sí que tengo que ir con pincelitos muy suaves, muy pequeños, e ir trabajando el detalle y viendo que los bordes queden perfectamente definidos. Todo irá en función de la calidad final y el tamaño final de la imagen. Pero es absurdo invertir muchísimo tiempo en una imagen, en el detalle de una imagen que va a ir a un tamaño muy pequeño, porque no se va a apreciar. Entonces tenemos que trabajar e invertir las horas que sean necesarias cuando la fotografía lo precisa. Cuando no lo precisa, no es necesario.